Vamos a iniciar, jóvenes. Bueno, vamos a avanzar con el contenido. Vamos a avanzar con esto para que sigamos en la estructura, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice acá, jovencitos? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola. Jóvenes. A ver, Gustavo, ¿qué dice Gustavo ahí? Puedo leerlo, Jóvenes. ingeniero. ¿Cómo dice? Puedo leerlo yo. Ajá, dígame. Derivada implícita. Se dice que es una función, está definida explícitamente cuando se da de la forma y igual a f de x. Esto es cuando se da y despejada en términos de x. En cambio, si en una ecuación, como por ejemplo 2yx igual a coseno 3y, existe una función tal que y igual a f de x. Se dice que y es una función que está definida implícitamente por la ecuación. Una ecuación en x e y puede definir a más de una función implícita. En muchas ocasiones no se puede resolver explícitamente una función dada en forma implícita. Es posible hallar la derivada de una función expresada implícitamente sin necesidad de transformarla en su equivalente explícita. Gracias, jovencito. Bueno, para esos jóvenes, mire, es sencillo, sencillo. Una función de forma explícita es cuando tiene este comportamiento. Mire, y igual a f de x. Quiere decir que y está igualado a una función que solo depende de x, solo depende de x. Ahora, una función está de forma implícita cuando se comporta de esta manera. Mire, que tenemos 2yx coseno de 3y. Quiere decir que no se puede despejar para y. Quiere decir que no puede escribirla usted como y igual a algo que solo dependa de x. Mire, aquí está y igual. Esto solo depende de x. ¿Estamos? Esto solo depende de x. Y acá depende de y. Mire, no podemos despejar para y. No se puede despejar. De estas funciones que no se pueden despejar para y, entonces despejar para y me refiero que va a quedar y igual a algo aquí que solo dependa de x. No hay forma de hacer eso. Entonces, cuando no hay forma de hacer eso, esa función se dice que está de forma implícita. Ahora, para derivar una función, que es lo que nos interesa a nosotros, para derivar una función que está de forma implícita, vamos a hacer uso de este procedimiento. Número 1, suponer que y es igual a f de x. Esta es la primera condición. La segunda condición es, se diferencian ambos lados de la igualdad con respecto a la variable independiente, que en este caso va a ser x. Entonces calculamos d de x. Y luego vamos a despejar para d de y de la ecuación resultante. Por ejemplo, vamos a tener esta parte de acá que lo vamos a resolverlo en nuestro, eh, perdón, vamos a resolverlo en este otro caso. Bueno, pero necesito que ustedes me copien esto, por favor, en este procedimiento, por favor, copienlo. ¿Están tomando notas, jóvenes? Sí, Jovencitos. ingeniero. Ah, Sí. pues. Entonces, esto que está aquí, por favor, copienlo, ¿verdad? Que es el procedimiento para resolver o calcular las ecuaciones, para calcular la derivada de una función de forma implícita.
Ustedes me dicen cuando ya estén listos, ¿verdad? Me dicen, por favor. Me dicen cuando ya estén listos, ¿verdad? Ya, ingeniero. Bueno, ya vamos entonces. Bueno, vamos a dejar acá, vamos aquí, jovencitos, ya. Todos terminaron, ¿verdad? De copiarlo, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Ejemplos de derivación implícita. Calcular la derivada de, y voy a poner caso 1. En este caso, lo que vamos a tener es una función, que la vamos a escribir así. Esta la vamos a escribir para que usted la vea más simple. Igual a 4. Vamos a poner cuadrados. Entonces, vamos a tener esta función que está aquí, que está de forma implícita. Esa función de forma implícita. Entonces, miren, jóvenes. Paso número 1. Definimos esto que está aquí, miren. Que y va a ser igual a una función f de x. Y va a ser igual a la función f de x. Paso 2. Sustituir el paso, sustituir, voy a escribir, sustituir esto en la función implícita. ¿Sí? Sustituir en la función implícita. ¿Cómo así? Vamos a agarrar, mire lo que vamos a tener. Vamos a agarrar esta función y vamos a sustituir el equivalente. ¿Quién es y? Y es f de x. Miren, entonces sustituye la y por f de x. Miren, f de x. Sustituye la y por f de x. Todas las que estén acá, ¿verdad? En este caso solo es esta. Ahora, paso 3. Calcular la derivada con respecto a x de la función generada en el paso 2. Entonces ya tenemos esta función. Mire, esta función. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a calcular la derivada a todo. Mire, la derivada a todo con respecto a x. La derivada acá. Mire, voy a utilizar estos paréntesis. Aquí vamos a tener la derivada. ¿No? Se me fue este chunche aquí. La derivada que hemos estado utilizando, derivada con respecto a x. Y no solo acá, sino que acá también. Ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Ambos lados de la ecuación. En ambos lados. ¿Sí? La derivada de esto y la derivada del otro lado. Entonces, para calcular esa derivada, jovencito, que tenemos acá, usted ya sabe que vamos a derivar, como esta es una suma de funciones, mire, vamos a asumir que aquí tenemos que f es
una función. F es una, sí, es que F es una función. Vamos a asumir que F de X solo depende de X. Entonces, todo lo vamos a derivar con respecto a X. Entonces, ¿cuál sería esa derivada? Bueno, usted dice, tenemos que derivar por separado, ¿verdad? Como esta es una suma, la derivada de esto más la derivada de esto. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x? De x al cuadrado, ya la dije, 2x. Más. Ahora, ¿cuál es la derivada de f de x al cuadrado? F de x al cuadrado. Vamos a utilizar la regla de la cadena. Primero, vamos a derivar lo que está afuera, que es el 2. Entonces, el 2 pasa a multiplicar. La función f, la copiamos, que sería el argumento. Y aquí nos quedaría la potencia, para que todos vayan viendo, me quedaría la potencia 2 menos 1 por la derivada interna. Derivada interna, que es la derivada de f de x, que es la derivada de la función que está adentro. La regla de la cadena, recuerda, derivada de lo de afuera por la derivada de lo que está aquí adentro. Mire, derivada de lo que está adentro. ¿Estamos? Ahora, como ya está, al otro lado va a ser 0, porque la derivada de 4 es 0. Ya casi la tenemos. Mire. Ahora, ya teniendo esto, mire lo que me va a quedar. ¿Cuál es? Necesito calcular la derivada de f de x. Pero ¿quién es la derivada de f de x? Si yo asumo esto que está aquí, y igual a f de x, aquí arriba, y igual a f de x, entonces la derivada de y, aquí viene, la derivada de y, derivada de y, es exactamente la derivada de x, o f', que esto es, para que todos lo vayan viendo, d de x, de f de x, miren, es la misma cosa. La d de x de f de x. Entonces, esto es lo mismo que f' y que y'. Entonces, si yo tengo la d de x de f de x, ¿sí? D de x de f de x, que es lo mismo que f', lo voy a escribir acá para que todos lo vayamos viendo. Esta es f'. Aquí, ¿ve? ¿Qué tal esto? F'. Y aquí ya me quedaría solo uno. F'. Ahora, mire lo que me va a quedar ya teniendo esto. Lo que voy a hacer es que voy a escribirlo más bonito. 2x más 2 f de x por f' de x, que es la derivada. Recuerda que f' es la derivada. Ahora, ya teniendo esto, ya tengo la derivada. Ahora, mire lo que voy a hacer. Paso número 4 es regresar a la variable original y despejar para y, perdón, despejar para y' o despejar para y'. Ahí está. Entonces, de la derivada, ¿verdad? Paso 3. Entonces, mire que ya tengo la derivada, que sería esto. Ahora voy a regresar a la variable original. ¿Cuál es la variable original? Bueno, hacemos el cambio que está aquí. Mire, ¿a quién es equivalente y? Igual a f de x. F' es a y'. Entonces, mire lo que voy a hacer. F
F es Y. Y F', ya lo habíamos visto, es Y'. Es la derivada. Entonces, ya tengo, aquí ya está la derivada. En estos casos se puede despejar. Esta es la derivada. Esta es la derivada. ¿Ven? Esta es la derivada. Esta que está aquí arriba. ¿eh? Esa es la derivada de la función. Ahora, despejando. Despejando, mire. Ya tengo esto que está aquí. Lo que voy a hacer, este menos 2, este 2x está sumando, pasa al otro lado a restar. Ahora, recuerda que es para y'. Este 2y está, este 2y están multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Mire, aquí. 2y. Y para finalizar, esto es lo mismo que tenga menos x sobre y. ¿Por qué x sobre y? Porque este 2 se me cancela con este 2. Y me queda que y' es lo mismo que menos x sobre y. Y esta sería la derivada. La derivada, o esta es la misma que esta, más que lo está escrita de otra forma, de la función que tenemos acá. De esta función implícita. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Hola, jóvenes, ¿tienen preguntas? No, ingeniero. ¿Estamos claritos con el procedimiento? Bueno, vamos acá. Aquí donde tenemos un poquito de inconveniente, ¿no? Vamos a ver caso 2. Muy bien. Mira esta. Mire cómo queda la derivada de esta función. Entonces, aquí ya no voy a escribirlo paso 1, paso 2, porque ya lo vimos anteriormente. Entonces, solo asume sea, mire, esto sí, sea y igual a f de x. Entonces, y' es igual a f' de x. Y' igual a f' de x. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Recuerde que este es el último tema, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Sustituirlo, ¿verdad? Sustituirlo, ¿ven? Aquí, ¿ven? Al sustituirlo, jovencitos, aquí está no, ¿verdad? Solo la y, ¿verdad? Miren, f de x. Y aquí hay otra, miren que aquí va a ir f de x. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Le voy a poner aquí abajo. Ya teniendo esto, lo que voy a hacer, jóvenes, ya teniendo esto, lo que voy a hacer es calcular la derivada de todo, ¿verdad? La derivada de todo.
Entonces viene usted y dice que es la derivada de esto, bloque. Aquí va a ir la derivada. Y aquí va a haber otro bloque al otro lado, siempre a ambos lados. La derivada. ¿Vamos hasta ahí, jovencitos? ¿Vamos, jóvenes? Hola. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Miren lo que está pasando acá. Vamos acá. Ahora ya tengo la derivada. Ahora voy a calcular la derivada. Entonces, para calcular la derivada, tengo que derivar esto primero y después esto, ¿verdad? Mire aquí primero, ya sabemos que esto es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Más, aquí tengo f de x elevado a la 3, regla de la cadena. Aquí es fundamental la regla de la cadena. Entonces me quedaría 3, la función f de x elevada a la 2 por la derivada interna. Lo voy a escribir, derivada interna de x de la f de x, de la derivada interna, ¿verdad? Ahora, igualado, mire que aquí tengo, ¿qué es lo que hay acá, jóvenes? Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo derivo eso? Mire que esta es una función dependiente de x y esta es una función dependiente de x. Entonces, recuérdese que esta función está en términos de x. Esta es una función en x y esta es una función en x. Las dos son funciones en x. Entonces, por lo tanto, para poder derivar esto, necesito utilizar la regla. Recuérdese, esta es una función de x y esta es una función de x. Función en x, función en x. Entonces, por lo tanto, yo lo que necesito es, como este es un producto, voy a utilizar la regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? ¿Eh? Es la primera, mi primera va a ser 2x y f de x va a ser la segunda. La primera por la derivada de la segunda. Más la segunda sería f de x por la derivada de la primera, que sería 2x. Recuérdese, aquí hay que tener claro, ¿verdad? Cuando tenga una función multiplicada por f de x, esta es una función dependiente de x y esta es otra función dependiente de x. Entonces significa de que estoy multiplicando dos funciones. Para calcular la derivada es utilizar las reglas clásicas. Para mejor atención, esta cosa que está aquí, esta f de x con esta f de x es una función dependiente de x. Entonces se tiene que derivar como que fuese una función que ya conocemos. ¿Y cuál es la derivada de f de x? Bueno, de f de x o f' de x. Entonces se tiene que derivar como una función conocida o una función de f de x, que ya sabemos que depende de x y la vamos a tener que derivar siempre. Ahora, ya teniendo esto que está acá, ¿tienen preguntas hasta ahorita, jóvenes? ¿Hay preguntas? Por ahora no. No. Bueno, entonces vamos a derivar lo que dice d de x. Esto ya está, d de f de x ya sabemos que es f', ¿verdad? Ya sabemos que es f'. Ahora aquí, mire, d de f de x ya sabemos que esta es f'. ¿Y la derivada de 2x cuánto es, jóvenes? La derivada de 2x, ¿cuánto es la derivada de 2x? La derivada de 2x, jóvenes. 2. 2. Miren. 2. ¿Qué pasó, tío? Es que le puse ahí la chunches. Aquí, X. Y acá también, hombre, que loco este. Y es f' de x.
Bueno, jovencitos, ahora ya teniendo esto, solo vamos a regresar a la variable original. Ya de un solo. Miren, regresamos a la variable original. ¿Quién es Y? ¿Quién es f de x? Pues ya sabemos que esto es Y. ¿Quién es f' de x? Ya sabemos que es Y'. ¿Y quién es f' de x? Ya sabemos que es Y'. Mire, Y'. Y f de x, nosotros ya sabemos que f de x es Y. Y este 2 lo voy a poner aquí adelante. Ahora, a esto que está acá, es lo que nosotros conocemos como derivada. Vamos a hacer un poquito más grande. A esto es lo que conocemos como derivada. No es necesario despejarlo, ¿verdad? Sino que así lo podemos dejar. No es necesario despejarlo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. ¿Estamos claritos? ¿Estamos claritos, jóvenes? Sí. Bueno, entonces vamos a ver esto. Quiero mostrarle esto. Ya vamos a ver otro ejercicio, ¿verdad? Ya vamos a ver otros. Por ahora no se preocupe, vamos a ver otros. Quiero mostrarles. No es eso, es este. Aquí está, mire, ¿qué es esto, jóvenes? Esta es la tarea que van a trabajar, ¿verdad? Me imagino que ya están empezando, ¿verdad? Ya empezaron a trabajar la tarea. Entonces, mire, la tarea 1-C. Esta tarea está compuesta de, mire, aquí hay funciones, ¿sí? Aquí hay funciones que tenemos que tener que derivar. P igual a 3 menos T, ¿verdad? Q igual a raíz de 2R menos R cuadrado. Entonces, estas que están acá van a tener que utilizar la regla de la cadena y las otras propiedades, ¿verdad? Regla de la cadena y las otras propiedades. Mire, todas estas. Ahora, en esta parte que está acá, esta parte, van a tener que trabajar lo que es la derivación implícita. Estas que están acá son de derivación implícita. Estas, miren. Estas que están acá son de derivación implícita. Estas. Y luego estas que están aquí son regla de la cadena, pero con funciones inversas, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Regla de la cadena con funciones inversas. Entonces, y a esto no, ¿verdad? No lo hagan, ¿verdad? Lo que es la regla del L'Hopital, esta no la hemos visto, ¿sí? Esto es una introducción, ¿verdad? La regla del L'Hopital no la hemos visto. Entonces, solo van a trabajar estos ejercicios que están aquí, todos estos, que son las trigonométricas inversas, todas estas. La derivación implícita, que sería esta de acá. Y la primera parte, que sería todo esto, que es la regla de la cadena también, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿qué ejercicio quiere que resolvamos de acá? ¿Qué ejercicio resolvemos de acá? El 32. ¿Cuál? ¿El número? 32. El número 32. Vamos a ver. Caso número 3. Muy grande, ¿no? Caso número 3. Ya les pongo ahí. Vamos acá entonces.
la función que me dice el compañero es y cuadrado coseno de 1 sobre y. Perdón. Y al cuadrado coseno de 1 sobre y igualado a 2x más 2y. 2x más 2y. Yo le voy a cambiar acá los valores. Le voy a poner un 5. Y aquí le voy a poner un 7. Ahí está. Mire. Bueno, usted ya sabe, el primer paso sea entonces usted viene y dice sea, ya tendríamos acá y igual a f de x. Entonces, esto que está aquí, entonces, y prima, esto siempre tiene que ir igual a f prima de x. Ya tenemos esto. Entonces, solo vamos a sustituir en la ecuación. Y aquí es f de x. Y aquí es f de x. Y aquí también. Miren, f de x. Ahora, ya teniendo esto, ustedes ya saben que para esto tienen que calcular la derivada a todo, ¿verdad? La derivada a todo. Entonces voy a agregar esto en un solo bloque. Y acá ustedes saben que tiene que ir la derivada. ¿Estamos? Ahora, para calcular estas derivadas, mire que aquí tengo una función potencia multiplicada por otra función. Entonces, esta es una función aparte, no puedo derivar primero la potencia, sino que hay una multiplicación afuera. Recuerde que la regla de la cadena viene de afuera para adentro. Entonces, al venir de afuera para adentro, entonces, ¿cuál es la función que rige primero? Es el producto. Miren, producto, ¿verdad? Primero vamos a trabajar esta con esta. Entonces, la regla del producto. En la regla del producto, lo que me dice es la primera, que sería esta, multiplicada por la derivada de la segunda. ¿Miren? Derivada de la segunda. ¿Cuál es la segunda? Pues esta que está aquí. Más la segunda por la derivada de la primera. ¿Y quién es la primera? Pues esta que está aquí, miren. Ahora, esto va a ser igual. Ahora el otro lado, aquí es directo. La derivada de 7x, usted ya sabe que eso es 7. Ahora acá, lo voy a plantear, más 5 por la derivada. Mire, la derivada con respecto a x de f de x. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? ¿Estamos, jóvenes? Sí, ingeniero, sí. Bueno, ahora solo vamos a derivar lo que dice d de x. Vamos a derivar lo que dice d de x. Mire, esto lo dejo. Ahora voy a derivar esto que está acá. Entonces, para derivar esto, mire, para derivar esto, de que estoy trabajando acá, ¿verdad? Voy a cambiar de color esto mejor, ¿no? Voy a derivar esto que está ahí. Y para derivar eso, jovencitos, necesito, para derivar esto que está aquí, esto,
Voy a poner en otro color. Necesito utilizar la regla de la cadena. Porque recuerde que es una función compuesta. ¿Qué función está aquí afuera? ¿Qué función está afuera? ¿Cuál es la primera función? La función que está afuera, ¿cuál es? ¿Cuál es la función que está afuera, jóvenes? ¿Cuál es la función de afuera ahí? De acá, ¿cuál es la función que está afuera? La primera función que está. La función que está afuera, ¿cuál es? Jóvenes. ¿Cuál es la función que está afuera, jóvenes? Coseno. Coseno. Entonces derivo coseno. La derivada de coseno es menos seno. ¿Menos seno de quién? Del argumento. Menos seno del argumento. ¿Y quién es el argumento? Es esto que tengo aquí, mire. Esto es mi argumento. Multiplicado por la derivada, perdón, multiplicado por la derivada del argumento, ¿verdad? Eso es la regla de la cadena. La derivada del argumento. Mire, ya podemos a derivar esto. La derivada del argumento. Ahora, ya vamos acá. Mire, aquí solo lo copio. Ahora voy a derivar esto. Esto que está aquí, mire. Entonces, para derivar eso, voy a hacer uso de la famosa regla de la cadena también. ¿Y cómo así voy a utilizar la regla de la cadena? Voy a utilizar la regla de la cadena para trabajar la derivada de esto. Nosotros ya sabemos que cuando está x al cuadrado, f de x al cuadrado, regla de la cadena, bajamos el 2. Entonces, aquí sería f de x elevado a la 2 menos 1, que sería 1, por la derivada interna, de x, de f de x. ¿Vale? Ahora, esta de x de f de x, la derivada de f de x, aquí está planteado, mire, derivada de f de x, como que está aquí, miren. Se la voy a poner acá en negro. Derivada de f de x. Ahora, solo vamos a regresar a calcular lo que dice d de x. ¿Ven? Vamos acá. Lo que dice d de x. Ahora, esta derivada, si se dan cuenta, vamos a calcular la derivada de 1 sobre f de x. Entonces, esta derivada, para derivar esto, vamos a tener que hacer uso, estamos derivando aquí arriba, lo estoy borrando, esta derivada de aquí, ¿verdad? Este es un cociente, 1 sobre f de x es un cociente. Entonces, para eso vamos a utilizar la regla del cociente, este es un cociente. Entonces, la regla del cociente me dice que es la de abajo o la primera al cuadrado. ¿Sí? La primera al cuadrado. Aquí vas a tener f de x al cuadrado. De ahí arriba va a tener la primera, que sería f de x, por la derivada, lo voy a escribir para que vayan viendo los pasos, la derivada de la segunda. Pero ¿cuál es la derivada de la segunda? La derivada de 1, ¿verdad? Menos la segunda, que sería el 1, por la derivada de la primera, que sería f de x. ¿Sí? F de x. Y lo otro ya está derivado. Aquí está f de x, d de x de f de x, d de x de f de x. ¿Estamos? Entonces, mire lo que va a pasar ahora. Solo voy a derivar lo que dice d de x. Lo que dice d de x, ¿verdad? Aquí, la derivada de d de x, esta es 0, mire. Y aquí la derivada de f de x, ustedes ya saben que la derivada de f de x es f'. F' de x.
Ahora aquí ya está la derivada de f de x. Ustedes ya saben que es f'. Y acá me va a quedar la f'. ¿Eh? F' de x. ¿Sí? ¿Eh? F' de x. Ya lo tengo todo. Ahora solo voy a regresar a la variable original. Voy a regresar a la variable original. Y. Ya sabe, f de x ya sabemos que es y. F de x de acá ya sabemos que es y. ¿Eh? Esta f de x ya sabemos que es y. Esta f' ya sabemos nosotros que es y'. Y aquí hay una f de x abajo, que esta sería y. Aquí hay otra f de x, que esta sería y. Aquí hay una f de x, que sería y. Y f', nosotros ya sabemos que es y'. Y aquí me queda f', nosotros ya sabemos que es y'. Y ahí quedaría la derivada. Esa sería la derivada. Recuerden que siempre se utiliza también las reglas anteriores. Las propiedades de las derivadas. Propiedades de las derivadas se utilizan también, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Está claro. Dígame. ¿Está claro? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso. Mire que vamos a tener esto. Seno de y x más coseno de y igual a, voy a ponerle otro logaritmo natural, que ya lo habíamos visto, de x por y. Mire esta que está acá. Esta derivada implícita, ¿verdad? No se puede despejar para y. Entonces, sea la misma estructura, y igual a f de x. Entonces, y' es igual a f' de x. Pues ya teniendo esto, solo vamos a sustituirlo. Solo vamos a sustituirlo. Aquí la y pasaría a ser f de x. Y aquí la y pasaría a ser f de x. Y aquí la y pasaría a ser f de x. ¿Vale? Entonces, ahora necesitamos derivarlo todo. Necesitamos derivarlo todo. Todo con respecto a d de x. Y acá también d de x. Ahora, jovencitos, solo vamos a derivar. Si se dan cuenta todos, acá, esto que está acá, voy a poner en color rojo, esto, con esto que está acá, estas dos cosas son un producto de funciones. La primera por la derivada de la segunda, ¿verdad? Producto de funciones, eso es lo que quiero que queden claro. Ahora, jovencitos, para derivar esto, vamos a derivar esto primero y después vamos a derivar esto, ¿verdad? Sumándose. Pero entonces, ¿cuál es la derivada de la primera? Entonces usted dice, si yo tengo seno de f de x por x, entonces la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que voy a derivar lo de afuera. Lo de afuera es el seno. La derivada del seno es el coseno.
Copio su argumento. Sería esto que está aquí, lo copio. La regla de la cadena me dice que va a estar multiplicado por la derivada del argumento. Derivada del argumento. Más ahora la derivada de esto, relé la cadena también, la derivada del coseno es menos seno. Dice paréntesis, ¿verdad? Menos seno de su argumento multiplicado por la derivada del argumento de f de x. Ahora, al otro lado, miren, ya están las derivadas. Ahora al otro lado, lo que me va a quedar es que la derivada del logaritmo natural, y ustedes ya saben que la derivada, la que está afuera, primero derivo lo que está afuera, arregle la cadena, lo que está afuera, y lo que está afuera es el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo, ustedes ya saben que es 1 sobre el argumento. ¿Quién es el argumento? Pues esto que está aquí, miren, este es el argumento. Multiplicado por la derivada del argumento. Multiplicado por la derivada del argumento. Eso ya lo habíamos visto, esa derivada, ¿verdad? Logaritmo natural es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, ya teniendo esto, solo voy a derivar lo que me dice d de x. Le voy a copiar acá. Este d de x de esto, ¿verdad? Mire. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a plantear una corchetes. Entonces, aquí lo que hay es un producto de dos funciones. Es un producto de dos funciones. Entonces me dice que es la primera por la derivada de la segunda. Y en la segunda es x. Más la segunda sería x por la derivada de la primera, que sería f de x. Pero ya lo tengo porque este es un producto, ¿verdad? Ahora, acá ya lo tengo planteado, d de f de x ya está. Ahora aquí, ahora solo necesito derivar esto. Y derivar esto también es un producto. Aquí es un producto, entonces lo voy a escribir. La primera por la derivada de la segunda, que sería f de x. Más la segunda por la derivada de la primera. ¿Bien? Derivada de la primera. Entonces, ya teniendo esto, solo voy a hacer lo que dice d de x. Perdón. Lo que me dice d de x. Vamos acá. Entonces, aquí la derivada de x, ya sabemos que la derivada de x es el número 1. Y acá solo lo dejamos planteado y después lo realizamos, ¿verdad? En el otro paso. Aquí ya está planteado, aquí ya está. Entonces aquí tengo, ya está planteado. Aquí me restaría calcular la derivada de x, que esto ya sabemos que es el número 1. Ahora, para el otro paso, que ustedes lo pueden hacer, sencillo, solo regresamos a la variable original, ¿verdad? Sustituimos lo que tenga d de x. Esto lo borramos porque ya sabemos que iba a ser 1, lo mismo. Entonces, aquí, d de x me convierte en f'. Aquí, d de x me convierte en f'. ¿Sí? Aquí, d de x me lo convierte en f'.
Y este solo lo voy a borrar porque este 1 va a ser lo mismo. ¿Tienen preguntas hasta ahorita, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces, para el último solo voy a sustituir a la variable original, quien es f de x. F de x nosotros ya sabemos que esto es y. F de x que está acá, ya sabemos que es y. F', nosotros ya sabemos que es y'. Mire, F perdón, aquí tiene que ir el paréntesis aquí afuera, ¿verdad? Aquí. No lo escribí muy bien, ¿eh? Aquí viene que ir aquí afuera, que es la derivada interna, ¿va? Mire. Voy a escribir bien, aquí está bien, sí. Me faltó un paréntesis ahí, aquí me faltó uno. Aquí ya está, aquí está. Aquí voy a poner paréntesis, mire. Entonces, f de x, ya sabemos que esto es y. Y f', ya sabemos que es y'. F ya sabemos que es y'. Y aquí esta f que está acá, ya sabemos que es y. F', ya sabemos que es y'. Y f de x ya sabemos que es y, ¿verdad? Entonces, ya teniendo toda la estructura, mire, aquí está. Esto que está aquí sería la derivada. Lo voy a poner en un color azul. Esto sería la derivada. No necesitamos despejar, sino que ya tenemos la derivada ahí. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Sí, se le entendió bien. Está clarito, ¿verdad? ¡Ey, cómo se murió aquel muchacho! ¿Lo conocían ustedes? Yo no, solo por aquí. Ajá, ¿y los otros? Igual, pero por aquí. Solo por aquí, pero eso está fuerte esa cosa ahí, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Está fuerte ese chunche ahí, ¿verdad? Sí, va a pesar. Delicada la cosa. Bueno, jovencitos, acá esta parte de la derivada, ya vieron la regla de la derivación implícita, el procedimiento que tienen que seguir y estructurar esto, ¿verdad? Miren, jovencitos, este es el último tema. Este es el último tema.